Quiero empezar, hermanos, pues deseándoles un feliz año 2022. Espero que hayan tenido una noche de fin de año en familia, gustosos, agradecidos con Dios, pero con nuevos proyectos para este año. Vamos a orar para que el Señor bendiga con el mensaje que nos tiene preparados para el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, en este nuevo año, Señor, este primer domingo de este año, queremos tu dirección, por favor, para que cada vez que nos pongamos a compartir tu palabra, sean domingos de bendición, sean domingos fructíferos, y que tu Espíritu Santo haga la obra. Dirígenos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Este año vamos a tener una serie de sermones basados en la epístola de Filipenses, de Colosenses, y tenemos una campaña ahí basada en el acróstico pescar. Algo muy interesante y anhelante para mí como pastor, como predicador de la palabra, viajar durante este año 2022 con estas cartas, Filipenses, Colosenses, una campaña, y luego viene el fin de año con Adviento. Así que empecemos. Y la manera que quiero empezar es una manera más didáctica, como una parte introductoria a lo que viene más adelante en los pasajes que nos tiene la epístola a los Filipenses. Hemos leído Hechos capítulo 16, versículos del 6 al 34, como una manera de introducción al mensaje de hoy. Y es por eso que deseo que abran sus Biblias, porque vamos a estarnos ahí viajando en el libro de Filipenses. Abran en el libro de Filipenses, por favor. El pasaje que leímos en la lectura devocional nos permite comprender un poquito el contexto, pero más allá de eso vamos a hablar. Estamos comenzando el año y con él iniciamos esta serie de mensajes con esta carta que hemos mencionado. Esta es probablemente la carta más tierna, la carta más deliciosa que jamás haya escrito el apóstol Pablo. En ella está llena de expresiones de alabanza, de confianza, de regocijo. Esta carta alienta el corazón del hombre desde su interior, como pocos libros o epístolas de la Biblia lo mencionan. Filipenses nos revela el verdadero corazón del apóstol Pablo, su corazón por Cristo, su corazón por los cristianos, por el ministerio, pues corazón para muchas personas. Y para muchas personas Pablo era esa personalidad dominante, agresiva, arrogante, pero esta carta en particular revela realmente su verdadero corazón. Para aquellos que no conocían a Pablo, pues no lo amaban mucho, pero aquellos que sí lo conocían, en verdad que lo amaban demasiado. No es de extrañar que Filipenses sea el libro favorito de muchos cristianos, incluyéndome. Vamos a hablar entonces de una manera introductoria. Lo primero que vamos a hablar es acerca de sus antecedentes. Hablemos de la ciudad de Filipos. Filipos tuvo una historia muy interesante. En sus inicios fue una ciudad minera. Ellos producían oro. Recordemos, Felipe de Macedonia, el gobernante, al ver la importancia militar de este lugar, nombró a la ciudad como su nombre, Filipos. Y bueno, cuando Roma conquista Grecia, Filipos se convierte en una colonia romana. Era la ciudad principal de Macedonia y se le conocía como la pequeña Roma. Todos los habitantes de la ciudad, sin contar con los esclavos, eran ciudadanos romanos con muchos privilegios muy buenos, como el no pagar los impuestos a Roma. Tan parecido a Roma era Filipos que muchos de los soldados romanos hicieron de este lugar su hogar y jamás regresaron a Italia. Entonces, Filipos era un centro militar, un centro político y un centro educativo. Antes de que llegara el Evangelio, era un lugar cargado de paganismo religioso, como cualquier otra ciudad romana. La iglesia de Filipos, en ella había un trasfondo.
El trasfondo del libro de Filipenses se encuentra en Hechos 16, que narra la visita de Pablo a Filipos en su segundo viaje misionero y la fundación de la iglesia. El comienzo del cristianismo en esta ciudad tuvo un comienzo muy emocionante, pero también peligroso. Pablo, como Timoteo y Silas, intentaron ir a Asia, ¿se acuerdan? A Asia Menor para predicar el Evangelio, pero el Espíritu Santo los detuvo. Posteriormente intentaron ir a Bitinia, que es la Turquía que hoy conocemos, pero nuevamente el Espíritu Santo no les permitió hacerlo. Entonces fueron a Troas, y allí Dios les dio a Pablo y a sus compañeros una visión. Debían ir al oeste, hacia Grecia, que era la puerta que se abría a Europa. Por esto quiero que noten, pueden notar que estos versículos nos quieren decir algo muy importante. Dios tiene un plan de evangelización para este mundo, un plan de evangelización maestro. Y fue la soberana voluntad de Dios que en ese momento el evangelio fuera a Europa y no a Asia Menor o Turquía. En aquellos tiempos, el pueblo de Asia necesitaba el evangelio. Muchos morirían sin Cristo. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué Dios envió el evangelio a Europa y no a Asia? Nunca lo sabremos, pero sabemos que estaba bien. Dice Eclesiastés, como lo leíamos, todo tiene su tiempo. Dios posteriormente hizo que el evangelio llegara a esas tierras. Démonos cuenta, todo cae dentro del tiempo de un Dios soberano. Él siempre llega a tiempo. Así fue como Pablo, Timoteo, Silas y Lucas vinieron a esta ciudad proclamando el evangelio de Jesucristo. Al principio tuvieron muy poca respuesta al evangelio, si se fijan en el versículo 12 de Hechos 16, porque este fue el primer intento de evangelizar el mundo occidental. La primera cristiana convertida en Europa fue una mujer de nombre Lidia. ¿Quién era ella? Bueno, ella era vendedora de artículos de color púrpura, una que teñía prendas para la realeza y los ricos. Es decir, Lidia era una mujer próspera de negocios. Ella era el prototipo de mujer moderna, rica e influyente. Además, líder de personas. Vaya dama. También era una prosélita, es decir, era judía y se reunía el sábado con otras personas a la orilla del río. Filipos era una ciudad gentil con pocos judíos. Noten que no había sinagoga. La regla era que tenía que haber por lo menos 10 hombres judíos antes de que se pudiera instituir una sinagoga. Quiere decir que en ese momento no lo había. Cuando Pablo proclamó el evangelio, Dios abrió el corazón de Lidia y ella creyó en Cristo como su Salvador personal. Dice Hechos 16:14. Dice la palabra de Dios: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Lidia, como cristiana, realmente se convirtió en una gran dama. Más tarde Lidia invitó al apóstol Pablo y a otras personas a su casa. Y noten esto, la iglesia de Filipos tuvo sus inicios en un hogar. Para mí es muy interesante y debe serlo también para ti. Debemos tener esto en cuenta porque antes de la pandemia hemos estado tan acostumbrados a solo tener nuestros servicios de adoración en nuestras instalaciones que en ocasiones nos vuelven un tanto rígidos, formales y secos, y que perdemos esta chispa, esa espontaneidad y la dinámica de la adoración de la iglesia primitiva. Existe una dinámica en la adoración en grupos pequeños que no se puede obtener en un grupo grande. La iglesia necesita a ambos, grupos pequeños y reuniones generales en las instalaciones de la iglesia. Por eso yo les digo que sigamos orando por que Dios nos permita regresar prontamente a nuestras instalaciones de Brasil 1157, Colonia Lamitos. Pablo y Silas
también ganaron para Cristo a otra mujer. Y esta era una adivina. El apóstol Pablo primero tuvo que expulsar a un demonio de ella, ¿se acuerdan de eso? La conversión de esta joven sacudió a la ciudad y arrastraron a Pablo y Silas ante los magistrados de la ciudad. Luego fueron encarcelados con máxima seguridad, como si fueran unos crueles criminales. Pero ellos en la cárcel se regocijaban y cantaban canciones para Dios. Pablo y Silas también ganaron para Cristo a esa mujer. Pablo y Silas, recordemos, estaban encerrados en la prisión con cepos en los brazos, con cepos en la cabeza, es decir, en una posición rígida. Esto los inmovilizaba, pero de pronto un terremoto sacudió la prisión, derribó las paredes y liberó a los prisioneros. Y el guardia de la prisión, ¿qué intentó hacer el guardia de la prisión? Él pensó seriamente en suicidarse para proteger su reputación. Pero Pablo le aseguró que ninguno de los cristianos había escapado. Esto hizo que el carcelero se diera cuenta de que había algo diferente en los cristianos. Y a Pablo le preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo, Pablo? Y le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Qué sucedió después? Bueno, la Escritura nos da evidencia de que este carcelero se convirtió en un discípulo de Jesús, solo porque Pablo le testificó, lo discipuló, lo preparó, aún estando prisionero. En todo tiempo hablaba de la palabra de Dios, compartía el Evangelio. Que nos quede claro esto, hermanos. La salvación no es por obra, sino por la fe en Cristo. Solo Cristo es el camino. No es la membresía en la iglesia, no el bautismo, las buenas obras o lo que sea. Muchas personas que han estado en la iglesia toda su vida no se dan cuenta de que la salvación es por un compromiso personal con Jesucristo, no por ser un miembro bueno y respetable. La idea de Filipos, la iglesia de Filipos, estaba formada por mujeres, personas endemoniadas, ciudadanos comunes, destacados como el carcelero, y criminales empedernidos. Eran personas de todo, pero se arrepintieron de su vieja manera de vivir y vinieron a Cristo para ser sus discípulos. Fueron convertidos por Dios. Eran nuevas criaturas. Y gloria a Dios por eso. Si estamos haciendo la obra de llevar a las personas a Jesús, la iglesia estará formada por todo tipo de personas que hayan creído en Cristo y hayan sido transformadas por la gracia de Dios. Feministas, drogadictas, abortistas, alcohólicos, ladrones, pervertidos sexuales, homosexuales, ciudadanos destacados, estudiantes, obreros, campesinos, políticos, catedráticos y qué sé más yo. La iglesia está compuesta de todo tipo de personas. Ahí estamos tú y yo. ¿Por qué? Porque todos necesitamos a Cristo. Miren lo que dice 1 Corintios 6, por favor, versículos del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Aquí está la promesa. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, lo que a mí me encanta de este pasaje en particular, dice así, versículo 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Es decir, todos nosotros, independientemente del pasado que traigamos, independientemente del presente que estemos viviendo desviadamente, dice el Señor en su palabra que sí podemos cambiar en su nombre. Y eso me alienta y me da esperanza para muchas personas, para irles a hablar de Jesucristo. Esa es la ocasión.
en que Pablo se está presentando el Evangelio en ese lugar que no existía el Evangelio, que nadie conocía de Jesús. Pero Dios había preparado todo para que llegara Pablo con el mensaje de salvación y que todo ese tipo de personas escucharan, reconocieran su pecado, su condición de maldad y aceptaran a Jesús como su Salvador para transformar todo su ser, toda su vida. Solo Cristo salva. La ocasión de la Escritura llega como manifiesta la generosidad de la iglesia. Es algo sorprendente lo que dice aquí. Los filipenses habían ayudado a Pablo muchas veces, dándole asistencia financiera, y le habían enviado un regalo a Roma a través de Epafrodito. Si vamos al capítulo 4 de Filipenses, dicen los versículos 15, 16 y 18: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Verso 18: pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Notemos que la ofrenda de los filipenses fue asombrosa, porque ellos habían sufrido persecución social. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Probablemente después de eso no pudieron conseguir buenos trabajos. En general eran pobres, pero dieron con sacrificio de lo que tenían, por amor a Dios, por amor a su siervo Pablo, por amor al ministerio. Por eso les invito a que abran sus Biblias en 2 Corintios 2, 8 al 14. 1 al 4, perdón. Dice la palabra de Dios: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado, han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Maravilloso. No cabe la menor duda de que la obra de Dios la llevan a cabo los dadores de sacrificio, los dadores alegres, no necesariamente los que tienen mucho, no necesariamente los ricos. Fíjense que frecuentemente los pobres están más dispuestos a sacrificarse que los que más tienen. Porque esos, en mi experiencia pastoral, los que menos tienen, si tienen 2 kilos de frijol, se quedan con 1. Dan 1 kilo. Generosamente comparten el otro kilo. Y me ha tocado la experiencia, y estoy hablando de manera figurada. Si tuvieran 1 solo kilo, en verdad, también lo darían. He sido testigo de eso y se han quedado tan solo con 1 plato de frijoles. Vaya generosidad, por amor a Dios, por amor al siervo de Dios, por amor al ministerio de la obra de Dios. Ahora hablemos de un personaje principal o coestelar como Pablo. Hablemos de Epafrodito. Él regresa. Y los filipenses habían enviado a Epafrodito a Roma para cuidar de Pablo. Lo habían enviado para eso. Mientras estuvo él allá, Epafrodito se puso muy enfermo, casi, dice la palabra de Dios, al borde de la muerte. Ahora regresaba, volvía a Filipos, y esto le dio a Pablo la oportunidad de enviarles una carta. Dice versículo 25 del versículo 2: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia,
vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, mi servidor en mis necesidades. Bueno, no todo el tiempo en la carta hay vida y dulzura. Vemos aquí que Pablo también se da tiempo para amonestar, darles una jaladita de orejas. Vean lo que dice aquí. Hay una amonestación que a muchos no les gusta que se les amoneste, pero Pablo nos dice cuando es ocasión de hacerlo hay que hacerlo. Aquí viene esta amonestación para corregir la desunión en la iglesia. Por lo que sabemos, la iglesia de Filipos no tenía grandes problemas doctrinales, estaban bien firmes, pero había un espíritu de división entre algunos de los miembros, y eran dos mujeres. Ellas tenían un conflicto personal. Y vemos en el capítulo 4, versículo 2, cómo Pablo se dirige a ellas, diciéndoles de esta manera: ruego a Evodia, fíjense hasta los nombres, y a Síntique. Cuando estemos en el cielo, hermanos, vamos, yo les invito a que busquemos a esta Evodia y Síntique para que nos platiquen realmente cómo estuvo la historia, cómo se sintieron con la exhortación de Pablo. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Tómala. Y es por eso, hermanos, que Pablo exhorta a la unidad, exhorta a estas mujeres y exhorta a toda la comunidad de fe a la unidad de la iglesia. A lo largo de toda la epístola, eso es lo que él les indica. Si nos vamos al capítulo 2, versículo 14, miremos, dice: hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. La división, la contienda, pueden arruinar el testimonio de cualquier iglesia, grande o pequeña. Esta es un área en la que el enemigo de Dios desea tener como día libre, como un buen día. Además, existía la posibilidad de que la herejía se infiltrara en la iglesia. Así que Pablo, allá en Filipenses capítulo 3, versículo 2, les da una advertencia, y fuerte advertencia: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, cuídense pues. Hemos hablado de los antecedentes de la ciudad, de la iglesia, de las personas que la iniciaron y la formaban. También vimos la ocasión de la carta, su generosidad para atender a su siervo Pablo, y de que como iglesia se mantuvieran vigilantes para que no hubiera división entre ellos, cuidaran de que no entraran las falsas enseñanzas. Pero quiero que ahora hablemos del tema de la carta. ¿Cuál es el tema de la carta? El tema específico de la carta es una experiencia cristiana gozosa. Se hacen constantes referencias, unas 16 veces, al regocijo en Cristo. Esto es importante porque Pablo estaba en prisión. No se nos olvide eso. Él estaba en prisión. Y al estar en prisión, él la escribió, pero aún así estaba en paz, estaba contento. No dejó que las circunstancias lo dominaran y permitió que Cristo gobernara, aún en esos momentos difíciles, tomara el control. Dios tomara el control. Y es por ello que Pablo se regocijó en el Evangelio. Me gusta leer el versículo 18 del capítulo 1. Dice la palabra de Dios: ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Es decir, no importa cómo esté lloviendo de problemas en mi vida, yo voy a seguirme gozando en el Señor y haciendo a lo que fui llamado: hablar del Evangelio de Jesús, que trae salvación, esperanza y proyecto de vida para la gente. Es decir, aquí Pablo, mis hermanos, la adversidad no lo inmovilizó.
las luchas, las pruebas, la enfermedad, el estar a la orilla de la muerte, él siguió hablando de Jesús. Pero también, él se regocijó en la pobreza. En capítulo 4, versículos 10 al 11, Pablo dice así: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Dice verso 12: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Como para padecer necesidad. Vean, él se regocijó en todas las cosas. Y lo dice en su palabra, ahí en el versículo 4, del mismo capítulo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Debe haber tenido una preciosa relación íntima, de armonía con Dios, para decir estas palabras. Una cercanía. Solamente así se puede expresar alguien, aún en medio de prisiones, decir estas palabras. En medio de una gran adversidad, escribe esta carta que resplandece al leerla, brinca, como en ella surge alegría, confianza y fuerza, y nos anima y nos inspira a nosotros. Es un gran estímulo, es un gran aliento para un abatido en este momento, para cualquier corazón desanimado, leer estas cartas que Pablo nos está diciendo aquí en Filipenses. Si estás pasando por eso, mi amigo, mi hermano, si estás pasando por momentos de presión, por momentos de prueba, ahí te va. Te propongo así, urgentemente, que leas esta pequeña carta. Te aseguro, en el nombre de Jesús, que te va a animar mucho. Especialmente si recuerdas en las circunstancias de las que surge esta epístola. Eso es lo importante. Pablo superó sus circunstancias negativas y pudo experimentar lo que a él ahí escribe: gozo. Por eso pregunto, ¿respondemos a las pruebas de esta misma manera nosotros? ¿Dejamos que las circunstancias negativas se apoderen de nosotros o le damos el lugar al Espíritu Santo de Dios para que vivamos como el apóstol Pablo? Pongamos ejemplo por algo así más práctico, ¿no? Que puedes llevarte a tu vida cotidiana. Cuando tu hijo adolescente llama y dice: papá, acabo de chocar el carro. ¿Cómo la ven? ¿Todo tu mundo se desmorona durante unas horas, un día o una semana? ¿Cómo lo tomas? ¿Tienes niños gritando, brincando y arruinando la casa todo el día, que deseas que mejor se la pase todo el día en la escuela? Es decir, ¿te molestan los niños? ¿Te derrotan estas circunstancias? ¿Estás afrontando estas circunstancias con alegría, optimismo y confianza? O quizás trabajes en una oficina y en esa oficina tienes a un jefe o a una jefa que te da la espalda, hace como que te oye, no te apoya. Además, su secretaria es irritable y no coopera, no te apoya. ¿Vives por encima de estas circunstancias y las afrontas con una actitud de confianza y plenitud en Dios? Quizás has descubierto que tienes una enfermedad grave. ¿Qué tan bien puedes afrontar esta noticia? Hace poco más de 15 años me dio un infarto. Meses después me dio bronconeumonía. Casi muero. A no ser por un milagro de Dios que me sanó en un instante con solo tocar mi rostro. Admito que fue difícil enfrentar esa situación con alegría. Me tomó varias semanas saber enfrentar ese problema. Pero ¿saben una cosa de lo que aprendí de ello? El cómo enfrentamos los problemas es la respuesta, porque la actitud afectará nuestras acciones.
Que estemos bajo las circunstancias o por encima de ellas, depende de cómo nos relacionamos con Cristo. La carta de Filipenses nos instruye sobre cómo vivir victoriosos, cómo vivir gozosamente en medio de las dificultades normales de la vida y que posiblemente estemos viviendo hoy. Ahora hablemos del tema general de Filipenses. El tema general de la carta definitivamente es Jesús, Cristo. Y se le menciona como Señor o Jesucristo más de 50 veces. El nombre Cristo, el nombre Jesucristo, aparece 17 veces solo en el primer capítulo. El mensaje para los cristianos es que Jesucristo está allí, disponible, para ayudarnos a afrontar los problemas que estemos enfrentando día con día. Cristo puede resolver los problemas normales, habituales y comunes de la vida del cristiano. La clave del tema general se nos da en 4 versículos y quiero que vayamos a ellos. Por favor, vamos al versículo 1 para revisar estos versos que son la clave para afrontar lo que vivimos día con día y que vivió el apóstol Pablo. La primera de ellas es que Cristo sea nuestra vida. Dice el apóstol Pablo, el versículo 21 del capítulo 1, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y este no es el grito de un hombre harto de la vida, no está cansado de la vida, no es ese grito. No es alguien que anhela el cielo porque ya no puede más, no es eso. Es el regocijo de un hombre que ha aprendido a vivir la vida con su continua aventura y entusiasmo porque Cristo está viviendo la vida con él. Para Pablo, la muerte es solo como la coronación de la plenitud de la vida en Cristo. Otro pasaje clave. Cristo nuestro ejemplo. Si se fijan en el capítulo 2, versículo 5, Él nos pone a Cristo que lo veamos como nuestro ejemplo, no a nadie más, solamente a Jesús. Él es nuestro ejemplo. No se te olvide eso. Dice la palabra de Dios, el versículo 5 del capítulo 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues este sentir de que Cristo sea nuestro ejemplo. En contexto, se trata de aprender de qué cosa de Jesús. Pues la humildad de Cristo en nuestra vida diaria, del sacrificio, porque Cristo se sacrificó por los demás. Él vino a servir a los demás. ¿Qué tenemos que aprender del ejemplo de Jesús? Lo dijimos el viernes, parte del mensaje. Servir a los demás. Vamos al Evangelio de Marcos, por favor. Capítulo 10, versículo 45. Allí tiene algo muy importante que decirnos el Evangelio. Dice la palabra de Dios: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Lo repito, el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Es decir, Jesús no vino para ser servido. Nos aclara urgentemente, sino para servir. No solamente vino para eso, para dar su vida. Miren qué precioso. Para dar su vida en rescate por muchos. Jesús vino para servirnos, para rescatarnos a ti y a mí. Dale gloria a Dios. Los cristianos debemos modelar nuestras vidas de esa manera, según el ejemplo que encontramos en su palabra. Modelar el ejemplo perfecto de Jesucristo para amar, servir, atender al prójimo. Otro tercer pasaje que nos enseña esta introducción de este mensaje, pasajes claves, es el tercero que les presento. Vayan por favor ahora a Filipenses capítulo 3, versículo 10. Y aquí nos está diciendo que tengamos toda nuestra confianza en Cristo, toda nuestra confianza en Jesús. Dice versículo 10, a fin de conocerle
y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Cristo es nuestra confianza, nos está brindando, nos está diciendo, ténganme confianza. Eso a mí en lo particular me motiva mucho. Él es quien nos mueve a querer con fervor lo que debemos querer y quien nos hace confiar en que sí se puede lograr muchas cosas con Él. La gente de hoy, miren, la gente de hoy necesita confianza en la vida, pero yo les digo esto: primero confiemos en Jesús. Sí, yo sí es que sí, necesitas tener confianza en ti, está bien, no tengo problemas con ello, pero busca primeramente el reino de Dios. Primero confía en Cristo. Todos los cursos creados por el hombre sobre desarrollo de la personalidad, a veces me da ascozor. Esos cursos de personalidad o cursos de mejorar la imagen de uno mismo están diseñados para tratar de darnos la chispa que nos da como una energía que nos motiva, que nos hace querer hacer lo que debemos hacer y nos gustaría hacer. Todo esto puede ser nuestro cuando primero buscamos conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Se los digo porque yo he estado en esos cursos, pero está muy acartonado. Pero quien sí le da figura, sustento y contenido es Jesús en la vida de cada uno de nosotros. Y el cuarto pasaje clave de esta carta nos indica allí en Filipenses capítulo 4 versículo 13 que nos afiancemos en Cristo. ¿Por qué, pastor? Porque Cristo es nuestra fortaleza. ¿Se acuerdan de ese pasaje que se repite vez tras vez? A veces lo sacamos de contexto. Dice la palabra de Dios, tú te lo sabes bien de memoria: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ciertamente que Cristo es nuestra fuerza. No solo nos impulsa a creer las cosas correctas, sino que también hace posible que las hagamos. Nos proporciona esa dinámica que satisface el deseo de quererlo hacer. Cristo nos motiva y nos da el poder de lograrlo. Quiero decirles esto. Yo he visto a muchos cristianos frustrados, muchas cristianas frustradas, muchos jóvenes frustrados, muchos ancianos frustrados, después de caminar muchos años en la vida cristiana y de repente se frustran. La frustración es el resultado de tener motivaciones correctas y a la vez no tener el poder de llevarlas a cabo, de no cumplirlas por nuestra responsabilidad, no de Dios. La frustración es una tortura mental porque sabemos hacer lo correcto, pero no podemos satisfacer nuestro deseo, y a veces porque no queremos. Sin embargo, Cristo puede ponernos los pies en la tierra, que muchos no necesitamos, ponernos, bájate de la nube, y nos ponen los pies en la tierra para motivarnos y darnos la fuerza para desempeñar una tarea específica. Termino con este desafío. Lo que el apóstol Pablo está tratando de decirles a todas las personas, a ti y a mí, es que Cristo es la respuesta a la vida. Sí, así es. Cristo, todo lo que necesitas es Cristo. Todo lo que necesitas tú en la vida es ir a Cristo. No tienes que ir con nadie más. ¿Recuerdan el mensaje del fin de año? El apóstol Pablo le dijo a Jesús: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. De hecho, Jesús puede entrar en la vida de cualquier persona y cambiarla para bien. Cristo puede convertirse en una realidad en tu vida y puedes estar consciente de su presencia en todo momento. Cristo puede dar sentido, propósito y estabilidad a tu vida. Cristo realmente puede aliviar la tensión que existe en tu vida y darte una base firme cuando las circunstancias adversas parecen imposibles. Lo hizo con Pablo, estando en la prisión. Ahora me dirijo específicamente a ti que me estás escuchando.
Tú que caminas por la vida sin Cristo, ¿eres realmente feliz? ¿Quieres algo mejor para tu vida? Solo puedes encontrar la respuesta en Cristo, porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Te invito a orar. Amado Dios, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, te doy gracias, Señor, por darnos la bendición de un año más de vida. Un año más que queremos ponerlo delante de tu presencia para que nos ayudes a caminarlo con dignidad, glorificando tu nombre, edificando vidas y bendiciendo, Señor, nuestras propias vidas. Te ruego que si hay alguien en este momento que anda desorientado por la vida y que en este mensaje ha escuchado a través del ejemplo del apóstol Pablo de cómo salir adelante en medio de toda circunstancia, centrándote y buscándote primeramente a ti, que dirija su corazón y su entendimiento a ti, Señor. Y si hay algo que le estorbe, en el nombre de Jesús quítaselo. Pecado, luchas, pruebas, enfermedades, problemas, lo que sea, lo ponga en tus manos. Te pida perdón y diga: Señor, si te necesito como el apóstol Pablo, si te necesito como tantos hombres y mujeres que en el Evangelio y en las cartas necesitaron de ti y accedieron a entregar su vida a ti. Hoy hago lo mismo, Señor. Me rindo a ti. Tú tienes palabra de vida eterna para mi vida. Aquí estoy, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y así vamos a caminar, hermanos, todo el año con Filipenses, Colosenses, entre otras cosas más. Espero en Dios que tengamos un año próspero caminando con Cristo. No puede ser próspero sin Cristo. Un apapacho. Dios les bendiga.